Epígrafe 6.3. La retaguardia republicana. Ten delante tus apuntes y activa tu mente. Cuando estalla la Guerra Civil Española, en julio de 1936, la zona que permanece fiel a la República se enfrenta a una situación extremadamente compleja. No solo debe luchar contra el ejército sublevado, sino que también tiene que gestionar profundas divisiones internas y un proceso revolucionario que se desarrolla dentro de su propio territorio. Uno de los grandes problemas de la retaguardia republicana fue precisamente la falta de unidad política. Dentro del bando republicano convivían dos posturas muy diferentes. Por un lado, estaban quienes defendían mantener la república y concentrar todos los esfuerzos en ganar la guerra, posición que representaban el gobierno, y partidos como el PSOE, el Partido Comunista y los republicanos. Por otro lado, había sectores que querían aprovechar la guerra para llevar a cabo una revolución social, especialmente los anarquistas de la CNT y la FAI, y partidos marxistas de índole trotskista como el POUM. Estos grupos revolucionarios actuaban muchas veces de forma autónoma, sin obedecer las órdenes del gobierno o de los mandos militares republicanos. Esta falta de disciplina y coordinación dificultó enormemente la organización de la defensa frente al avance del ejército sublevado. La República tuvo que afrontar así un doble desafío: ganar la guerra contra los sublevados y al mismo tiempo controlar la revolución social que estaba transformando la vida política y económica en muchas zonas. Además, esta revolución generaba desconfianza en las democracias occidentales, lo que redujo el apoyo internacional a la República. En la práctica, su principal ayuda exterior fue la de la Unión Soviética, canalizada a través del Partido Comunista, que aumentó notablemente su influencia dentro del gobierno republicano. En los primeros meses de guerra, muchos grupos revolucionarios crearon comités populares que asumieron el control de la vida local. Estos organismos organizaban el abastecimiento, el transporte, el orden público o la producción. En el campo y en algunas zonas industriales se produjeron importantes transformaciones económicas. Tierras, fábricas y talleres fueron ocupados por trabajadores y campesinos. En territorios con fuerte presencia socialista se impulsó la socialización de la tierra, mientras que en las zonas dominadas por los anarquistas se aplicaron colectivizaciones de la propiedad. Este proceso revolucionario también tuvo consecuencias negativas para la causa republicana. Muchos sectores de las clases medias se sintieron amenazados por las transformaciones sociales y terminaron apoyando al bando sublevado, que prometía restablecer el orden y proteger la propiedad privada. Además, en los primeros días de guerra se produjeron episodios de violencia descontrolada contra personas consideradas enemigas de la clase obrera, como terratenientes, burgueses, sacerdotes o políticos conservadores. Estas represalias, conocidas popularmente como paseillos, contribuyeron a generar una imagen de caos en la zona republicana. Durante la guerra, la República tuvo varios gobiernos que intentaron gestionar esta complicada situación. El primer presidente del gobierno en el momento del golpe militar fue Santiago Casares Quiroga, que dimitió la noche del 18 de julio cuando comenzó la sublevación. Le sucedió José Giral, que gobernó entre julio y septiembre de 1936. Su decisión más importante fue entregar armas a las organizaciones obreras para frenar el golpe militar. Sin embargo, esta medida también provocó el derrumbe del control estatal. En muchas ciudades surgieron comités revolucionarios que asumieron el poder real. Ejemplos de estos organismos fueron el Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona, el Consejo de Aragón o la Junta de Defensa de Madrid. Aunque el gobierno seguía existiendo formalmente, en la práctica muchas decisiones eran tomadas por estos comités revolucionarios. Ante el caos político y las derrotas militares, Giral dimitió y en septiembre de 1936 llegó al poder el socialista Francisco Largo Caballero. Su gobierno intentó recomponer la autoridad del Estado y organizar mejor el esfuerzo de guerra.
Para ello, se formó un gobierno de unidad con socialistas, comunistas, republicanos y nacionalistas. Incluso, en noviembre de 1936, entraron en el gobierno 4 ministros anarquistas, entre ellos Federica Montseny, que se convirtió en la primera mujer ministra de la historia de España. Una de las medidas más importantes fue la creación del Ejército Popular de la República, que pretendía sustituir las milicias revolucionarias por un ejército regular disciplinado. Sin embargo, las tensiones entre quienes defendían priorizar la guerra y quienes insistían en continuar la revolución seguían siendo muy fuertes. Estas tensiones estallaron de forma violenta en Barcelona en mayo de 1937, cuando se produjeron enfrentamientos armados entre las fuerzas del gobierno republicano y los anarquistas y miembros del PUM. Los combates dejaron más de 500 muertos y evidenciaron la grave división interna dentro del bando republicano. Como consecuencia de esta crisis, Largo Caballero dimitió. Es terriblemente complicado, Kitty, y difícil de explicar. El problema radica en que la lucha parece desmoronarse ante nuestros ojos. Ya nadie se fía de nadie. Los anarquistas y el PUM tiran hacia un lado y los comunistas hacia otro. Es una locura. Lo único que puedo hacer es creer en el partido. Ellos deben saber lo que hacen. La ciudad es como un polvorín a punto de explotar. Hay camiones de la Guardia de Asalto por todas partes. Y la policía acaba de tomar por la fuerza la telefónica, que estaba en manos de los anarquistas. Dicen que los anarquistas están saboteando la guerra al interferir en asuntos de gobierno. Hay luchas en las calles y se levantan barricadas por todas partes. Hay tiros entre camaradas. Los fascistas se deben estar muriendo de risa. Tengo orden de alistarme en el escuadrón de los que apoyan al gobierno. Parece ser que nos envían a defender el cuartel general del Partido Comunista. No hay elección. No me gusta la perspectiva. La toma de la Telefónica por la fuerza de las armas constituye una declaración de guerra contra la clase obrera. Se ha convocado una huelga general en todas las industrias, menos en las que fabrican armas. Las fábricas, los talleres y los almacenes dejarán de trabajar. Las barricadas de la libertad se han vuelto a levantar en toda la ciudad. Vamos para defender la región. ¡Lo siento, compañera! ¡Lo siento! ¡Cabrones! tú, marioneta de Stalin! ¿En qué milicias estabas? En la división Carlos Marx. ¿Y tú qué? ¿En el tercio, no, Titre? ¡No, cabrón! ¡En la del Ruti, la mejor! No sabéis ni distinguir al enemigo. ¿Qué hacéis? ¡Estáis locos! No es verdad. Vosotros habéis traicionado la causa revolucionaria. ¡Os habéis puesto al lado de los capitalistas! ¡Es mentira! Vosotros habéis roto la unidad antifascista. Hemos venido de Inglaterra a luchar contra los fascistas. ¿Eres inglés? Sí, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Manchester. Coño, yo soy de Liverpool. ¿Qué haces aquí? No lo sé.
¿Por qué no estás con nosotros? ¿Y tú por qué no estás con nosotros? ¡Ni puta idea! ¡Huele a comida fascista! ¿Qué estáis guisando, cabrones? Judías con butifarra, ¿tenéis hambre? Sí, mucha, ya lo creo. Pues ahí tenéis una. ¡Nunca más! ¿Por qué? ¡Nunca! ¡Es el enemigo! ¡Ellos no son el enemigo! El nuevo jefe de gobierno fue el socialista Juan Negrín, que gobernó desde mayo de 1937 hasta el final de la guerra. Su política se caracterizó por reforzar la autoridad del Estado, centralizar la economía y continuar el esfuerzo militar. Bajo su gobierno se consolidó definitivamente el Ejército Popular y aumentó la influencia del Partido Comunista, en parte debido al apoyo de la Unión Soviética. En 1938, tras importantes derrotas militares, Negrín presentó su propuesta de paz conocida como los 13 puntos, que planteaba el fin de la guerra garantizando libertades democráticas, sufragio universal, reforma agraria, respeto a la propiedad privada, libertades regionales y una amnistía general. Sin embargo, el general Franco rechazó cualquier negociación que no implicara la rendición total. A partir de ese momento, la situación en la zona republicana se volvió cada vez más difícil. El desgaste de la guerra provocó hambre, cansancio y desmoralización entre la población. Además, la Conferencia de Múnich de 1938 alejó la posibilidad de que estallara una guerra europea que pudiera favorecer a la República. Tras la caída de Cataluña a comienzos de 1939, Francia y Gran Bretaña reconocieron oficialmente al gobierno de Franco. En marzo de ese mismo año se produjo un último intento de negociación. El coronel Segismundo Casado, con el apoyo del socialista Julián Besteiro, organizó un golpe de Estado contra el gobierno de Negrín con la esperanza de alcanzar una paz pactada. Sin embargo, Franco rechazó cualquier acuerdo. Finalmente, el 1 de abril de 1939, Franco anunció oficialmente el final de la guerra y la victoria del bando sublevado. La historia de la retaguardia republicana muestra hasta qué punto la guerra civil fue un conflicto complejo, marcado no solo por el enfrentamiento entre dos bandos, sino también por profundas tensiones políticas, sociales y revolucionarias dentro de la propia zona republicana.